casi tan querido como el pan por los chilenos es la celebración del Día del Patrimonio. Es el mes del patrimonio, además estas actividades se enmarcan de aquella conmemoración. Más de 38 hitos, lingotes, billetes y hasta tasaciones antiguas son parte de las atracciones. La palabra patrimonio es una palabra antigua, una palabra que se nos es heredada desde el latín y que tiene que ver con aquello que es heredado por el lado del padre. Ese es el significado en latín del concepto. Poco a poco esta palabra ha ido de alguna manera teniendo su propio significado dentro de nuestro idioma y al poco andar se refirió a los bienes y los recursos que uno heredaba de otros y también aquello que uno podía acrecentar como pecunio propio. Pero el patrimonio también tiene otras acepciones y en este caso es vinculado al tema de la cultura. De alguna manera respeta el origen de esta palabra porque nos remite a aquello que nos fue heredado, que se remite a lo anterior a nuestra propia existencia, como individuos o como cultura. Hoy día el patrimonio es bastante amplio, las definiciones y la importancia que tiene ya no solamente radica en un objeto o en una tradición, sino en la vinculación que existe entre ellos. Un edificio no se entiende sin la historia del edificio, sin la gente que trabaja en el edificio y sin todo el contenido inmaterial que posee. Si no, pasaría a ser un objeto de museo, ¿verdad? Un objeto inerte, un objeto que no posee vida y un objeto que quedó estacionado en el tiempo. El patrimonio es dinámico, al igual que la identidad, se construye día a día, se conserva día a día y se protege para las futuras generaciones. Lo primero es destacar que el tema del patrimonio se ha puesto en la agenda pública. Eso hasta hace unos cuantos años atrás, no mucho, no existía. Es curioso que una ciudad con una historia tan interesante como es la historia de Chillán, no se había aquí cultivado la memoria, que es lo elemental de una ciudad. Si usted va a la municipalidad de Chillán, que está aquí cerquita, y pide la nómina de todos los alcaldes desde que la ciudad existe, y se va a encontrar con que esa nómina no está. Uno observa, ¿cierto?, que el trabajo en patrimonio durante mucho tiempo fue bastante silencioso, más bien de una élite, ¿cierto?, o del mundo académico, pero uno se da cuenta hoy día, como muchas de las acciones, ¿cierto?, que se desarrollan no solo en patrimonio, sino en general en la comunidad, que requieren de acciones de comunicación para que la gente realmente las entienda, las comprenda y las valore como tal, y pueda hacer suyo también ese discurso. Entonces, desde la unidad de patrimonio al menos, nosotros utilizamos bastante herramientas del marketing, de la publicidad, o sea, aquí todas las herramientas que nos puedan servir para cumplir el objetivo que tenemos, y que uno de ellos es difundir el patrimonio, por supuesto, son válidas en ese sentido. Así que hemos trabajado, digamos, incorporando incluso las nuevas tecnologías. Hoy día las redes sociales, ¿cierto?, sirven mucho para poder instalar estos discursos en las comunidades que son más bien dispersas y que se comunican hoy día solo a través de la tecnología, de lo digital. Ahora, lo cierto sí es que hay un patrimonio material, que hay un patrimonio inmaterial y del cual tenemos poco conocimiento. Y creo que allí hay una deuda importante. Yo creo que los formadores también, las universidades en este caso, las escuelas de pedagogía o de educación en general, hemos tratado muy poco el tema. Yo pienso, por ejemplo, cómo está incorporado en nuestras mallas curriculares también. Nosotros ahora estamos en proceso de renovación curricular en la carrera de Historia y de alguna manera y Geografía estamos pensando también incorporar este concepto. Sí, hay patrimonio también territorial, patrimonio literario, patrimonio, ¿no es cierto?, artístico, patrimonio histórico. O sea, hay distintos tipos de patrimonio, entonces es muy difícil poder definirlo. Ahora, hay instituciones a nivel, diría yo, nacional que están a cargo de esto, por ejemplo, el Consejo Nacional o Regional de la Cultura y las Artes,
pero también los monumentos nacionales, el Consejo de Monumentos Nacionales, la DIVAM, que obviamente del año 1929, que está ejerciendo una especie de rol, de control respecto al patrimonio, de preservarlo, que allí está, ¿no es cierto? Pero esos brazos ciertamente no han llegado a todas partes. Uno puede generar una primera gran distinción entre el patrimonio natural y el patrimonio cultural. El patrimonio natural es aquello que está en la naturaleza, que no es fruto de la obra humana y que de alguna manera no es heredado. Por ejemplo, los paisajes, el bosque, la montaña, etcétera, etcétera. Eso es lo natural. Que en Chile y en general en los países también es protegido, también es cuidado porque es parte de lo propio. Nosotros, por ejemplo, tenemos el sistema de parques nacionales, de reservas que permiten cuidar esta hermosa herencia natural que tenemos como país. Pero pasando al ámbito de lo cultural, es decir, aquello que fue construido por el hombre, a partir obviamente de los recursos disponibles, de su conocimiento, de su ingenio, tenemos más distinciones para ir aproximándonos a distintos tipos de patrimonio, porque tú estás de lo cierto. Un edificio es parte del patrimonio, pero también lo puede ser una sabrosa receta de cocina. El patrimonio no es todo lo que tenemos en la ciudad, el patrimonio no son todas nuestras comidas, no son todos nuestros cantos, no son todos nuestros edificios, no son todos los elementos o los bienes culturales que componen una sociedad, son algunos que son importantes de conservar para el futuro, ¿cierto? Si nosotros vamos al espectro de una ciudad, lógicamente van a haber algunos elementos que no son necesarios, no son primordiales, no son un órgano relevante para el futuro de una sociedad o de una ciudad, ¿no? De ahí a que se hace un proceso de alguna manera de selección con la comunidad, donde uno, por medio de participación ciudadana, va estableciendo aquellos elementos que son primordiales para todos y que son reconocibles por todos. Ahí quizás la analogía o la comparación que podría darse de manera simple y sencilla es decir, ¿qué pasaría mañana si viene una constructora y dice, ¿sabes qué? Queremos borrar la Catedral de Chillán. Te aseguro que al otro día habría protesta, habría de todo por parte de la ciudadanía, porque la ciudadanía lo reconoce como su patrimonio. Pero no así otras construcciones que no son tan relevantes. De ahí a que el patrimonio no solamente no se establece en la totalidad, sino que en algunos elementos que son importantes. Las ciudades no son entes congelados, son entes que viven, que respiran, que cambian, que son dinámicos, que necesitan crecer, al igual que cualquier ser vivo. Si yo lo miro desde el punto de vista educacional, ¿por qué es importante el patrimonio? Y creo que allí la respuesta es bastante clara. Nosotros, y los que han estudiado la dificultad de aprendizaje de la historia, la geografía y las ciencias sociales, nos dicen que una de las dificultades es la temporalidad, que el alumno comprenda la temporalidad y sobre todo que comprenda la empatía histórica. Sobre todo el tema de la empatía histórica, o sea, cómo yo transporto a un estudiante a la colonia, cómo yo lo transporto a la República, a la época del gobierno de O'Higgins y todos los demás gobiernos que se van dando al inicio de la República, cómo yo lo hago. El patrimonio nos permite trasladarnos en el tiempo. Entonces ahí tiene una utilidad y el patrimonio material e inmaterial, los documentos también, el pensamiento, ¿no es cierto?, en cuanto a aquellas ideas políticas, religiosas que quedaron en la sociedad chilena. Entonces yo creo que allí el patrimonio cobra vida fuertemente. No hay otra manera de cómo usted pueda trasladar o transportar a un estudiante de quinto básico que quiera meterle un poco en el tema de la colonia, ¿no es cierto?, lo que allí se vivió concretamente. Eso permite, ¿no es cierto?, vincularnos más fácilmente con ese pasado que es tan lejano. Aquí se enseña historia universal, historia de Chile nacional, pero no se enseña la historia regional, ni menos la historia de la ciudad. Entonces aquí hay colegios, por ejemplo, el Liceo Narciso Tondró. Narciso Tondró fue un personaje muy importante en la historia de nuestro país. Fue amigo de Rubén Darío, una persona. Pero tú le preguntas a los alumnos por Narciso Tondró, bueno, fue un rector, fue poeta y no pasan de eso. Le piden que hablen 3 minutos, yo creo que con esfuerzo llegan a 2. Entonces hay que ir a la educación. En el sistema escolar, desde la primaria a la secundaria, debe estar la historia regional y la historia de la cultura regional. No solo la historia de los sucesos políticos y militares, la historia de la cultura, ¿no? El folclore, la pintura, la poesía, el teatro, ¿no? Todo eso debe enseñarse en los colegios.
Por otro lado, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. Yo creo que algo se está haciendo este último tiempo. Con motivo del centenario de Nicanor Parra, los 2 diarios de la ciudad publicaron suplementos completos, muy buenos los 2, sobre Nicanor Parra. Ese es un buen camino para inyectar en la conciencia de los ciudadanos la necesidad de saber dónde se está parado. Porque la gente vive, camina y no sabe dónde está parado. Y eso es muy grave. Todos estamos parados sobre la historia. Nosotros somos producto de la historia. Y resulta que tenemos muy poca conciencia de eso. Creemos que, no sé, pues, todo lo que tenemos no se sabe de dónde salió. Nosotros siempre decimos que para que la gente pueda querer, primero tiene que conocerlo, y conocerlo a través de la difusión, ¿cierto? De comunicar esto y de generar actividades de extensión que permitan que las personas, por supuesto, lo conozcan, pero también no lo conozcan desde un punto de vista denso, sino que también lo conozcan como y lo entiendan como algo bueno, como algo que es celebrable. Y eso es lo bonito de esta fiesta, que si bien requiere mucho trabajo logístico, ¿cierto? Es una fiesta donde finalmente las personas pueden celebrar lo que son, y eso es muy bonito. En este ámbito del patrimonio por lo menos conviven 2 tradiciones distintas, que tienen una mirada particular y diferente con respecto al patrimonio. La primera, la vinculada al patrimonio más bien inmueble, el material, que tiene su expresión máxima en la Declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO del año 72, donde el principal criterio tiene que ver con la excepcionalidad, si se me permite la expresión, es decir, aquellas obras, construcciones, edificios que por su valor excepcional es reconocido como parte del patrimonio, a propósito del ojo del experto. ¿Qué significa esto? Significa que un arquitecto, yo soy sociólogo, tú eres periodista, pero un arquitecto puede ir transitando, por ejemplo, por Chillán, y él con su ojo experto nos va a decir, mira, detente ahí, toma atención en este inmueble. Este inmueble tiene tal y cual característica que desde el punto de vista arquitectónico reviste una cierta importancia, un cierto valor. Por lo tanto, es el experto, en este caso en arquitectura, el que te dice que estamos frente a un patrimonio construido inmueble, por el valor vinculado, por ejemplo, a la arquitectura moderna. Ahora, seguimos caminando y nos acompaña no un arquitecto, sino un historiador. Y el historiador nos va a decir un poco más allá, frente a una vivienda que uno ve que es igual a las demás, dice, ojo, en esta vivienda habitó Gonzalo Rojas, el poeta. Aquí vivió y pasó sus últimos años de su vida. Entonces aquí este inmueble tiene un valor, pero el valor ya no es arquitectónico. Puede serlo, puede que no. Lo que importa es el valor histórico. ¿Por qué? Porque ahí habitó una persona que es importante para la historia de nuestra sociedad. Eso en el ámbito del patrimonio cultural inmaterial. En el patrimonio cultural inmaterial, en cambio, opera una distinción absolutamente diferente. El experto no es aquel académico que ha estudiado harto. El experto es la comunidad misma. Son las personas y los grupos de personas los que son los llamados a definir qué es o no es parte de su patrimonio inmaterial, ¿sí? Y ahí hay un giro copernicano en la forma como se entiende el trabajo del patrimonio, porque son las mismas comunidades, nosotros, los vecinos, aquellos que viven en una comunidad rural, los que van diciendo, este es nuestro valor. Lo que tiene directa relación con la contaminación visual es muy relevante. Hace un tiempo atrás hicimos un concurso que se llamaba Pinta tu Patrimonio, donde le pedimos a los niños que dibujaran su patrimonio, que lo pintaran. Y el trabajo ganador fue precisamente porque evidenció algunos problemas que tienen que ver con nuestro patrimonio. El cableado eléctrico, por ejemplo. El cableado eléctrico, la presencia, ¿verdad?, de perros vagos, ideológicamente de publicidad, hoy día no nos permiten ver esa bella arquitectura. Basta caminar desde la estación de trenes en dirección hacia la Plaza de Armas. Ahí tenemos un eje maravilloso, un eje casi donde los arquitectos empezaron a trabajar en sintonía, que es la calle Libertad, donde cada cual se fue respetando al de al lado, ¿verdad?, y construyó una imagen homogénea. Eso no es un proyecto, son varios proyectos, son varias construcciones que fueron estableciendo un lenguaje común con el vecino, ¿verdad?, y que hoy día nos entregan un eje maravilloso, pero que está tapado. Está tapado por publicidad, como bien dices tú, y por publicidad no normada. Sin duda, es una tarea que hay que trabajar.
y donde nosotros esperamos dar luces con algunos edificios que permitan ser referentes de otros. Primero, en materia de patrimonio edificado, efectivamente tenemos una deuda con ciertos hitos regionales que a todas luces requieren nuestra atención. Voy a nombrar dos solamente. Toda la zona del Carbón tiene un trabajo en materia de patrimonio material que es muy importante de potenciar y de revitalizar. Allí, como en pocos lados de la región, hay un trabajo de organizaciones sociales, de vecinos que están preocupados de su patrimonio edificado. Un patrimonio que remita a una historia del proletariado, de los obreros del carbón, de los mineros que de alguna manera forjaron una identidad propia a partir de este vínculo con la explotación minera. También está, a mi juicio, un ámbito que se extiende en toda la región, que ha sido muy poco tratado y que tiene que ver con el patrimonio material de las pequeñas localidades rurales. Y ahí caben distintos tipos que no lo hemos tomado mucha atención. Voy a nombrar dos o tres. Por ejemplo, las estaciones de ferrocarril. La historia de la región del Biobío se construye, y generalmente en gran parte de la zona centro-sur del país, se construye de la mano de la expansión de la red ferroviaria durante la última mitad del siglo XIX y gran parte del siglo XX. Y hay muchos vestigios de ramales de pequeñas estaciones que se dispersan a lo largo de la región del Biobío. Ahí creo yo que hay un trabajo puntual que es muy importante de realizar. Eso yo creo con respecto al patrimonio construido. Con respecto al patrimonio inmaterial, yo creo que tenemos dos o tres elementos en deuda. Uno, el patrimonio de los pueblos originarios. La región del Biobío tiene un patrimonio vastísimo a propósito de la presencia de las comunidades lafkenche y pehuenche en la zona de Arauco y Alto Biobío respectivamente acá en la región, donde hay claramente una riqueza y una diversidad que tenemos, yo diría, la obligación de mantener como sociedad. El patrimonio finalmente es el contexto en el que vivimos, y así hay que entenderlo, y así es como un medio de comunicación debería entender para desarrollar el resto de sus temas, digamos. O sea, el patrimonio no es solamente un tema asociado al área cultural, a la sección de cultura. El patrimonio es un tema de ciudad, el patrimonio es un tema de educación, es un tema de política también. Entonces, en ese sentido es que el patrimonio es el contexto en el que se mueve nuestra sociedad. Hoy día, ¿verdad?, tenemos el otoño, tenemos árboles que han cambiado de color, tenemos una arquitectura que está más lavada, ¿verdad?, por la presencia de la lluvia. Esa es la invitación, a conocer la ciudad, a recorrerla, a caminarla, a recorrer sus plazas, jugándose pájaro y hacer flor, como dijo Marta Brunet en el año 1935. Esa es la invitación, por favor, disfruten su ciudad. El patrimonio es un recurso para ser utilizado. ¿Y para qué? Para formar y desarrollar primero habilidades, pero también para formar en valores. Y ahí yo creo que hay un trabajo muy grande por hacer. Asumir la historia no es para quedarnos como un estatua de sal mirando para atrás. Tenemos que asumir la historia para mirar para adelante. El verdadero foco de la historia, decía Lucian Febre, está en el futuro, no en el pasado. El problema es que no vamos a hacer nada útil hacia el futuro si no sabemos de dónde venimos.